gusto. Schon zu viel. Años dos veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia de NTN 24. Desde Washington transmitimos hoy desde el News Museum, donde se lleva a cabo la edición número 22 de la conferencia CAF, que reúne a más de 1000 líderes de distintos sectores del continente, economistas, pensadores, periodistas, abogados, para discutir sobre todos los principales retos de América Latina en el siglo XXI. Justamente esos retos en los que se enmarca son los retos de la prensa libre, y es uno de los paneles que abren esta conferencia número 22 de la CAF y el Inter-American Dialogue aquí en Washington. Y con ese tema vamos a iniciar Suma la Noticia. Bienvenidos. El ejercicio periodístico en el continente americano sigue pendiendo de un hilo, para muchos tan delgado que tiene en constante alerta a quienes ejercen esta labor. Expertos coinciden en advertir que la región ha dado un paso atrás en lugar de hacer avances en esta materia, principalmente bajo el argumento de que líderes populistas se empeñan en satanizar a ciertos medios y periodistas bajo el objetivo de amedrentar al resto de la prensa. La liberación de la haine du journalisme. La liberación del odio hacia el periodismo, alentado por líderes políticos, es un juego extremadamente peligroso. Es como jugar con un fuego que no está seguro de poder apagar. Una radiografía de la región realizada por Reporteros Sin Fronteras evidencia los retos que enfrenta la prensa. El informe alerta el panorama cubano. En un ranking donde la posición más alta se traduce en mayor número de ataques contra la libertad de prensa, Cuba se encuentra ubicado en la posición número 173. Esto como respuesta a un gobierno que no acepta la libertad de prensa y donde los periodistas corren el riesgo de ser silenciados o deportados si no siguen los lineamientos del régimen. México ocupa el lugar 147 en cuanto a represión y violencia contra los comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado más de 100 asesinatos en contra de periodistas. El escenario venezolano es también alarmante. El país ocupa la posición 143. El cierre de los medios nacionales e internacionales y los ataques contra la prensa evidencia la censura que promueve el régimen madurista. En la clasificación, Colombia está ubicada en la posición 129 por las denuncias que señalan al Poder Judicial de pretender restringir la libertad de prensa, obligando a algunos periodistas a revelar sus fuentes. Ecuador se ubica en el lugar número 92. A pesar del cambio de gobierno, las huellas de la administración de Rafael Correa y los ataques a los medios siguen estando latentes. A pesar de que Estados Unidos ha sido reconocido en el pasado como uno de los países con mayor ejercicio de libertad de prensa, el arribo de Donald Trump a la presidencia ha cambiado el escenario drásticamente, como consecuencia de la guerra frontal que ha promovido el mandatario republicano contra la prensa. Este retrato evidencia el desafío que representa para la prensa de la región la lucha constante contra la libertad de expresión. Hoy nos acompañan en el programa Carlos Raimundo Roberts, él es editor de La Nación, del periódico La Nación de Argentina. Carlos, bienvenido, gracias por estar en NTN 24 para toda América Latina. Gracias por la invitación, Andrea, un gusto. Y la amiga de la casa, que siempre la tenemos en nuestros programas, hablándonos de libertad de prensa, está con nosotros Catalina Botero. Gracias, Catalina, por estar con nosotros. A ustedes por volverme a invitar. Siempre bienvenida. Miren, acaban ellos de salir de una sesión muy interesante. Tal vez se aburran de seguir hablando de la libertad de prensa, fake news. Vamos, Catalina, a entender cómo llegamos a esos problemas, o siempre han existido. Hay algunos que son desafíos tradicionales, como lo mencionaba Carlos en el panel. La violencia contra periodistas pues, es un desafío enorme, que son las redes sociales y que compite contra la información seria, contrastada de los medios de comunicación. Entonces, hay desafíos que son, digamos, anteriores, que son tradicionales, pero ahora se han potenciado por los desarrollos tecnológicos. Carlos, ¿cómo llegamos ahí? O también la misma pregunta, siempre ha existido, por ejemplo, el autoritarismo. En los últimos, no sé, 20 años, cuando llega Hugo Chávez, por ejemplo, al poder, Rafael Correa también con sus leyes de comunicación, Cristina Kirchner, como que la región se cuestionó cómo fue que llegamos a esto, pero ¿han existido en otras formas ese autoritarismo? Mire, esas formas han existido desde siempre y seguirán existiendo. Igual no me parecen, a ver, hay que atenderlas, son preocupantes, en algunos casos son dramáticas realmente, pero
tienen esa cosa de ser como puntuales. Hay un problema en Venezuela, o hay un problema en Panamá, o hay un problemazo en Nicaragua, y decís, bueno, el día de mañana cambiarán los gobiernos y ese problema desaparece. Por eso yo, en mi exposición recién, traté de poner más énfasis en los nuevos desafíos, en los nuevos problemas que se encuentra la libertad de prensa, que son los desafíos del mundo digital. Concretamente, decía ahí, además de las fake news, además de los trolls, además de la manipulación a la que somos sometidos, hablaba del general algoritmo, que manipula la información y la va sesgando. Y además de todo eso, lo que me parece más serio en este momento, que es la verdadera amenaza contra la existencia de la prensa, es que hay dos jugadores en el mercado, que son Google y Facebook, que se llevan el 80% del mercado publicitario y están tornando inviable, insostenibles a las empresas de comunicación, a los medios de información. Y no me preocupa como negocio, porque los negocios hoy mueren y después aparecen otros. Lo que me preocupa es la desaparición de la prensa como ordenadora de la información. Ahora, Catalina, ahondemos en el tema de esas nuevas formas de comunicación por el lado de... Hace algunos años yo escuchaba que era el boom del periodismo ciudadano. Los ciudadanos íbamos a ser periodistas, había segmentos, yo trabajaba en un canal de comunicación en Ecuador, segmentos de invitemos a los ciudadanos a ser periodistas, salgan a la calle, tomen fotos, envíenos, y eso fue muy bien recibido, pero hubo un momento en que también los periodistas nos empezamos a cuestionar qué tan periodismo era eso. Pues es que el periodismo es un oficio muy difícil. El periodismo no es simplemente salir con un teléfono celular y hacer una transmisión o hacer una entrevista. El periodismo, y sobre todo el periodismo profesional, el periodismo que hacen en los medios serios, es un periodismo que exige identificar adecuadamente dónde está el hecho noticioso o dónde está la violación de derechos humanos o el acto de corrupción que hay que investigar, saber cómo se investiga, contrastar las fuentes. Ahora estábamos hablando del caso de los cuadernos en Argentina, donde no pudieron publicar porque no habían contrastado y no podían contratar la fuente, tenían que judicializar el caso y perdieron una primicia, entre otras cosas, porque hicieron buen periodismo. Entonces, el buen periodismo, por eso es que cuando uno, hay un temblor, por ejemplo, o hay un hecho notorio de interés público, uno no se informa solo con las redes sociales, uno ya va a los medios de comunicación, porque son los que le informan de verdad lo que está pasando. El problema es que el periodismo, si intenta competir con las redes sociales, va a perder, porque no puede tener la rapidez que tiene un ciudadano cualquiera para dar cualquier información. Su gran virtud está en contrastarla y en hacerla bien hecha. Y mientras lo haga, ese es el periodismo que yo creo que la gente va a premiar. Carlos, pero sí se está premiando al periodismo acudiendo a los medios de comunicación, o la gente se está quedando con el Twitter, acaba de temblar, hay 5 muertos, no, resulta que eran 10 y resulta que no hubo ninguno. Sí está la gente haciendo ese paso final de ir a los medios de comunicación, de ir a la fuente. Bueno, como lo hacemos o como intentamos de hacerlo nosotros. No, yo creo que la gente, digamos, el periodismo tenía su mercado. Estaba claro, en las sociedades los roles estaban claros, estaban muy claros. Si había que hacer un camino, llamabas a un ingeniero. Si tenías que curarte, llamabas a un médico. Tenías que informarte, llamabas a un periodista. Bueno, ese mundo está estallando, digamos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la circulación de la información. Circulación de la información. ¿Cómo nos informamos? Bueno, hoy nos informamos de cualquier forma. Es decir, hoy hay mucha, y se ejerce mucha libertad de expresión. Todo el mundo puede conocer su opinión a través de las distintas plataformas y las distintas tecnologías. Eso es cierto, pero ese magma inmanejable que está cayendo sobre la gente, me parece que no es información. La información es un producto que está cuidado, que está curado, que está editado, que está pensado. A mí me gustaría, bueno, sos periodista, Andrea, si has estado en una tapa, cuando se hace una tapa de un diario, es un trabajo extraordinario que decís, no, pero cuidado, porque esto es importante, quizá no es muy interesante, quizá no vende tanto, pero es importante, tiene que estar acá. Y acá esta información es muy negativa, ¿por qué no ponemos una información que compense un poquito eso? Es un trabajo de una manufactura extraordinaria. Eso lo hace el periodista, eso lo hacen los medios. Y yo sigo
privilegiando ese tipo de información y no la información que cae como un mar que está incontenible, que cae sobre la gente. Me parece que el riesgo hoy, insisto, no es que termine el negocio de unas empresas periodísticas. El riesgo es que no haya ese ordenador de la información que es el periodismo. Pero también la credibilidad, Catalina. Yo creo que con el tiempo ese ejercicio del periodismo se ha visto cuestionado o no se ha hecho daño por las redes sociales. Digamos, depende del contexto. Si estamos en contextos de autoritarismo, como los que mencionaba Carlos, si estamos en un contexto como el de Nicaragua hoy, o como el de Guatemala hoy, o como el de Venezuela, pues en donde ni se diga, digamos, acabaron con cualquier garantía para la libertad de expresión, o como lo que intentó imponer y durante un tiempo impuso, lamentablemente, Rafael Correa. En ese contexto de autoritarismo, las redes sociales son oxígeno puro, son la salvación. O en el contexto del autoritarismo impuesto por el crimen organizado en Tamaulipas, por ejemplo, en donde capturaron a las autoridades y la gente solo se puede informar a través de las redes sociales con la dificultad que tienen las redes sociales de la cual hablábamos. Ahora, en sociedades en donde hay garantías para que exista un periodismo serio, pues siempre habrá periodistas con mayor o menor credibilidad, medios con mayor o menor credibilidad, y las audiencias son las encargadas de definir en cuál confían y en cuál no, y en el momento en el que hay un hecho de interés público notorio, digamos, en donde tienen que acudir a una fuente de información, pues las audiencias, incluso si no comparten la política editorial de un determinado medio, si creen y confían en ese medio, van a terminar yendo a ese medio. ¿Por qué? Porque la información de ese medio está curada, que es lo que es importante que la gente entienda. Una cadena de WhatsApp es cualquier cosa, es un invento de cualquier persona de madrugada o de una gente que articula campañas de mentiras. En cambio, especialistas en eso también, además. En cambio, en un diario o en un medio de comunicación serio, si te equivocas, hay claramente un mecanismo para rectificar, un arrepentimiento, saben que la audiencia los va a castigar, o sea, hay una consecuencia por haberse equivocado. Por eso curan la información, por eso hay editores y hay gente que discute la relevancia de la noticia o si está suficientemente sustentada. Eso es lo que la gente tiene que entender, que si no apoyamos esa forma de periodismo, va a desaparecer la única información confiable que podemos tener para tomar decisiones. ¿Y la gente está entendiendo eso, Carlos? ¿Usted no siente que nuestro oficio tenía más, no sé si decir relevancia o respeto, quizás lo que decía, ahora que sufre un tipo de desprestigio? Yo creo que la gente todavía no es consciente de que podemos llegar a desaparecer. La verdad es que podemos llegar a desaparecer. A ver, no quiero ser tremendista, ¿no? El fin del periodismo. Pero, de hecho, las empresas periodísticas se están achicando mucho. Se están achicando mucho. Hay muchos periodistas que salen de los periódicos y se van a trabajar a oficinas de prensa, se van a trabajar a vocerías, a consultoras de prensa. El periodismo está perdiendo mucha mano de obra, mucho empleo en el periodismo se está perdiendo, porque se ha tornado una industria absolutamente, como decía, inviable. Yo creo que la gente todavía no percibe. Los diarios siguen apareciendo, las radios las seguís escuchando y la televisión la seguís viendo. Pero la verdad es que las raíces de nuestra industria están totalmente corroídas. No se sostiene. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta ahora, lo que financiaba las grandes empresas periodísticas era la industria del papel, era el papel. Y el papel desaparece y no tiene reemplazo. Porque, bueno, desaparece el papel, no importa, seguís vía digital. Todavía la plataforma digital no es sostenible económicamente. Porque lo que te decía antes, el 80% de la publicidad global se la llevan solo 2 jugadores. A mí me parecía interesante, por eso lo remarcaba recién en el panel, o como dicen ustedes, en el panel. Sí, exacto. De colombianos o Estados Unidos aquí, como. Claro, como suena, ¿no? Lo que decía es que me parece que lo interesante en este momento, antes el problema de la libertad de prensa era un problema de las empresas periodísticas, bueno, en todo caso del público. Yo creo que ahora toda la sociedad de los países tiene que decir, che, ¿estamos dispuestos en un mundo donde la información es algo caótico, que circula de forma caótica, desorganizada y libremente por todos lados?
Digo, me parece que los organismos internacionales, las ONG, digo, foros como este, tienen que empezar a plantearse, realmente, Andrés, estamos yendo hacia un mundo al menos con mucho menos periodismo del que hoy tenemos. Bueno, ¿somos conscientes? Si nos parece que está bien y todo, bueno, ok, adelante. Y si no, hagamos algo. Una nueva visión gobernará nuestra tierra. A partir de ahora será Estados Unidos primero. Estados Unidos primero. Esta fue una de las frases que marcó el inicio de una nueva era en Estados Unidos y el mundo, la era de Donald Trump. Tras ser electo, centró su mirada en un objetivo al que incluso ha calificado como su principal enemigo, los medios de comunicación. Nunca ha habido, e incluso esta gente que está allá atrás, esta horrible gente horrenda, pero hasta que no me convertí en político, no me di cuenta de lo desagradable, mala, atroz y falsa que puede llegar a ser la prensa. Ahora es cuando las cámaras se van. Rusia es una noticia falsa fabricada por los medios. El republicano ha golpeado repetidamente a la prensa, atacando a ciertos medios y calificándolos de promover noticias falsas. La libertad de prensa en este país está reconocido en la primera enmienda, es uno de los elementos básicos de la democracia americana y tiene un objetivo muy claro de denigrarla, y es que pierda su capacidad de vigilancia del poder. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa señalan que los ataques del mandatario a través de su cuenta de Twitter y en conferencias de prensa están agravando un entorno ya hostil para los periodistas en la Unión Americana. Frente a los constantes señalamientos y ataques del presidente Donald Trump, más de 300 medios se unieron bajo una misma voz. No somos el enemigo del pueblo estadounidense. Este escenario sigue suscitando un trascendental reto para la libertad de expresión en una nación donde, según analistas, la primera enmienda de la Constitución parece estar quedando sobre el papel bajo el gobierno del republicano. Catalina hablaba de países como Nicaragua, Centroamérica, bueno, no se diga Venezuela, Ecuador, en este entonces con la ley de comunicación que está tratando el nuevo presidente de echarla un poco para atrás. Pero llegamos a hablar de Estados Unidos y quien viniera del pasado diría, están hablando de Estados Unidos de problemas de libertad de expresión en Estados Unidos. Es decir, ¿qué tan real es ese problema con el presidente Donald Trump a la cabeza? Porque en todos esos países, Catalina, alguna vez dijimos, no, eso no va a pasar. Las instituciones son fuertes, en Venezuela son fuertes las instituciones, en Colombia son muy fuertes, la Corte, el Poder Judicial. ¿A qué nos enfrentamos en Estados Unidos? ¿O decimos lo mismo? No, las instituciones son muy fuertes, eso ahí no va a pasar nada. Pues fue exactamente una de las preguntas que le acabo de hacer yo a Mari Barón, al director del Washington Post. Sí. O varón, o como dicen ustedes. Es que aquí estamos entre colombiano y argentino, entonces depende de dónde le pone uno en la tilde, ¿no? Bueno, le hice exactamente esa pregunta. Y le pregunté qué tanto daño podía hacer un presidente como Donald Trump en un país que está caracterizado por tener una institucionalidad muy fuerte y frenos y contrapesos al poder, digamos, construido durante 200 años de manera consciente para evitar, digamos, como derivas autoritarias. Y la respuesta de él fue mucho daño. La respuesta de él fue, no hay ninguna institución que sea capaz de soportar realmente un embate autoritario, digamos, brutal. Daño en la credibilidad, daño en el negocio, y el negocio otra vez no para enriquecer a una gente, el negocio incluso de pequeños diarios digitales que si no tienen publicidad pues quiebran. Si los únicos que subsisten van a ser aquellos que están asociados a grandes empresas. Entonces el negocio, hablamos también de las pequeñas industrias periodísticas como el Faro, que es la persona del Faro. Sí. Entonces la preocupación es si el énfasis lo ponemos en las instituciones, digamos, o el énfasis está, digamos, en el derecho, o el énfasis está en la política. Y un poco lo que pasó en el panel, yo creo que la conclusión es el énfasis está en la política. No podemos seguir eligiendo en América Latina a la gente que estamos eligiendo, porque premiamos ideológicamente a quien se parece a nosotros, permitimos que haya polarizaciones, y de la polarización lo que salen es estos señores autoritarios, autocráticos, cleptocráticos, pues que le hacen un enorme daño a la democracia y por supuesto a la libertad de expresión. ¿Y usted opina lo mismo que Martin del Washington Post, que sí, Trump sí puede hacerle ese daño? Yo creo que puede hacer un enorme daño. Están a punto de confirmar al nuevo juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que haría una mayoría en la Corte Suprema.
Y pues es una persona que no parece particularmente proclive a defender derechos de las minorías y no sabemos si el día de mañana atente contra la primera enmienda, aunque la primera enmienda es estructural en los Estados Unidos, es estructural al constitucionalismo norteamericano, que es un constitucionalismo fundado en la deliberación, y para que haya deliberación tiene que haber primera enmienda. No sabemos qué pasa. No es tan fácil destruir una constitución de Estados Unidos como la destruyeron la de Venezuela o la de Ecuador, pues, o la de Argentina, o la de Bolivia. Exacto. Uno solo no les va a alcanzar. No sé, porque como te digo, están a punto de nominar a un juez de la Corte Suprema que puede hacer la mayoría en la Corte Suprema y que no sabemos hasta dónde pueda. Y esta semana justamente son las audiencias. Y hoy estuvo muy dura. Hoy estuvo muy dura. Bueno, pues así debería estar, porque no sabemos hasta dónde realmente esté dispuesto a proteger la Constitución, y la Constitución es lo que los jueces hacen de la Constitución. Y además son 8 años nomás. Sí, en nuestros países 20 años, ¿no? Vamos a debatir un poco. No estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Botero. Usted Pongámosle un poco de... ¿Usted sí cree que son más fuertes las instituciones? Claro, yo lo que creo... Digo, están nombrando un juez que además es enorme, ya se va a morir el señor. Digo, no es que no vea los riesgos, lo que me parece que no están en juego los fundamentos. Me parece que no están en juego. Vos hablabas de la primera enmienda, yo realmente no creo. Ahora, lo interesante es ver qué pasó en un país como Estados Unidos para que aparezca un Trump. Digo, si aparece en Buenos Aires es uno de nosotros, pero lo que puede preguntarse a la sociedad americana es qué les ha pasado para que les aparezca un Trump. Que debo decir, yo tengo una enorme admiración por los Estados Unidos, me encanta venir, gracias a Dios puedo venir 1 o 2 veces por año, he pasado muchas semanas, a veces meses, me encanta, admiro. Pero en el fondo, digo, ahora es que les apareció un Trump, digo, bueno, ahora nos van a entender un poquito más a los sudacas, que hemos tenido que lidiar con gente como ellos y con gente como Trump toda la vida, ¿no? Tiene que ver un poco con nosotros, con el periodismo, Carlos. Estamos haciendo mal nuestro trabajo, que se están eligiendo ese tipo de gobernantes. La democracia no es tal como la que hablamos. Es una cuestión, me parece muy interesante. Yo creo que el periodismo, en el caso de Trump, ha hecho todo lo que debía hacer. Ahora, pero antes, cuando era candidato y no lo tomaron en cuenta, por ejemplo. A ver, es un caso muy interesante para estudiar. Fue presentado por la prensa como un monstruo. Payaso, algunos decían, ¿no? Fue presentado como un monstruo. Y llegó a la presidencia y resultó que era un monstruo. Así que no pueden decirnos, no nos avisaron. Lo que me parece que el tema Trump lleva a otras reflexiones mucho más profundas. Y decir, de ¿qué se dio en la sociedad para que llegue un tipo así y le vaya bien? Yo creo que hay varios factores. La prensa es muy mínimo. Un factor es el trabajo que se está perdiendo. Por las nuevas tecnologías, muchos trabajos están desapareciendo. Y viene Trump y dice, ¿saben qué? No más mexicanos, yo los voy a defender, no más productos chinos, voy a cerrar la frontera. Bueno, y para un mundo que está cambiando como está cambiando, que está crujiendo, viene un tipo, un papá, y te dice, no, yo te entiendo y yo te voy a proteger, diciendo lo que no hay que decir, lo dijo y le fue bien. Así que me parece que el cuestionamiento es bastante más profundo que si los periodistas lo presentamos o no lo presentamos bien a Trump. El problema es que le fue bien, Catalina, para llegar al poder, pero está demostrado, bueno, y en nuestros países, que cuando hubo esta oleada del socialismo del siglo XXI, hoy por hoy estamos tratando de enmendar esos países. Y bueno, yo no sé si Venezuela tendrá arreglo sin duda alguna, ojalá en algún momento, pero el caos ocasionado, ese éxodo venezolano, no se trata solamente por una persona, sino un modelo económico que ha dañado un país. Una tragedia humanitaria, pero yo no estoy de acuerdo con el doctor Robert. Ay, me encanta esto. Raimundo Robert. Sí. En una cosa, yo sí creo que la prensa en general descuidó al catalogarlo como payaso y verlo como un payaso y nunca creer que ese señor podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos porque era un payaso, descuidó a un sector enorme de la población norteamericana que no lo veía como un payaso. Que no creyeron que podría ser presidente, Catalina. O sea, la prensa no creyó que podría, pero porque al mismo tiempo no vio a un sector de la sociedad norteamericana que lo podía elegir.
y que seguramente no es el lector del New York Times o del Washington Post, pero están ahí y son 50 millones de personas y eligieron a Donald Trump. Entonces, no ver a ese sector, yo sí creo que fue un error. Yo creo que fue el gran llamado de atención a la prensa diciendo, mire, no se confíe demasiado en lo políticamente correcto y en el pensamiento liberal, que incluye incluso a ciertos conservadores, digamos, de Estados Unidos y republicanos. Hay un sector que usted no está viendo. Y yo creo que ese fue un llamado de atención muy importante para la prensa. Es un fenómeno interesante que vos planteás porque en realidad es lo mismo que pasó con el Brexit y lo mismo que pasó, bueno, en Colombia. Que a ver si los periodistas a veces no terminamos de mirar bien las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Incluso yo pregunto, hoy en día, con este desastre, los argentinos estamos sufriendo a Trump más que ningún otro país. Porque su revalorización del dólar a nosotros nos ha dejado por el piso. Ahora, pregunto, quizá lo estemos viendo también parcialmente, hace un rato dije, es un monstruo. Ahora, la economía de Estados Unidos está volando directamente. Digo, ¿estamos reflejando eso o no lo estamos reflejando bien? Y va mi pregunta ya porque los números lo ayudan mucho a Trump en cuestiones económicas, la cifra del desempleo, los números económicos. Entonces la gente dice, bueno, y eso sí lo está mostrando la prensa. Cuando la prensa de Estados Unidos ha tomado una posición porque pareciera un poco, Catalina, que ha tomado una posición incluso a quienes le llaman el periodismo activista. Vamos contra Trump. ¿Qué piensa usted de ese tipo de periodismo? Y si se está reflejando también, como decimos en el periodismo, lo bueno y lo malo de un gobernante. Yo pienso que dentro del periodismo, que lo decías tú en el panel, hay de todo, como dentro de la medicina, hay médicos buenos y malos. En el periodismo, pues hay periodistas buenos y malos. Tú ves Fox y es una alabanza al presidente Trump, y ves otros medios y es la crítica, que es la crítica, digamos, de cadenas abiertas en los Estados Unidos, y es la crítica permanente y está identificada. Totalmente. Pero sí creo que sobre todo la prensa escrita tiene un poco de todo. Lo que pasa es que es muy difícil. Si la prensa escrita está por la defensa de los valores democráticos y de la Constitución de los Estados Unidos, defender a un presidente que es errático, que va en contra de la Constitución, que toma las decisiones que toma a las 3 de la mañana por Twitter. Entonces, digamos, no se trata de defender o atacar, reportan. Y cuando reportan que el presidente todos los días miente por lo menos 5 veces, pues el presidente inmediatamente los ataca y genera un clima impecable para él, buenísimo para él, en el que la gente piensa que lo que hay es una guerra. Y realmente la guerra no existe. Lo que pasó es que el presidente decidió atacar a la prensa porque la prensa estaba haciendo su trabajo. Presentarlo de manera polarizada es lo mejor que le puede pasar a un líder populista. Porque en esa polarización la gente lo que hace es que se divide y entonces todo es negro o blanco y la prensa queda tachada como el enemigo de manera definitiva, y eso es gravísimo para la prensa. Es la ley número 1 de todo populista, ¿no? Si no tiene un enemigo se lo busca, claro. Lo necesita, claro. Y los medios de comunicación y los periodistas son perfectos. Bueno, eso, como decimos en la Argentina, eso vende siempre, Ese periodismo activista ha servido de algo, no solo ahora en Estados Unidos, sino en América Latina. Ustedes, La Nación, El Clarín, por poner ejemplos, en Argentina, el diario El Universo, demandado por el expresidente Rafael Correa por $42 millones, por poner el ejemplo, en el Nacional de Venezuela. ¿Se lo puede llamar periodismo de activismo cuando dicen es que ustedes son de frente contra el gobierno? No, nosotros hemos tenido ahora en la Argentina, durante los 2 años del kirchnerismo, lo que se llamó el periodismo militante. Eran medios que respondían al gobierno. O eran del gobierno, estaban sostenidos por el gobierno, adherían al gobierno sin más. Bueno, el periodismo militante es una contradicción en sí mismo. La única militancia que se le permite a un periodista es que milite en periodismo. No en ningún partido político, no a favor de ningún gobierno. Es una contradicción en sí mismo hablar de un periodismo militante. ¿Cómo militante? Yo lo primero que aprendí cuando llegué a una escuela de periodismo fue que yo tenía que militar para la verdad nada más. En el medio te vas a encontrar que tenés dificultades, tenés limitaciones de todo tipo, por supuesto, pero tu búsqueda tiene que ser la verdad. ¿Cuál es tu búsqueda? Yo la primera clase que doy en el máster de periodismo del diario, la primera clase que doy digo, el periodismo es la búsqueda de la verdad. Insisto, después a mitad de camino vas a tener
150.000 dificultades. Ahora, si vos me cambiás ese foco, no, ya no es la búsqueda de la verdad, sino que es servir un gobierno, eso no es periodismo. Ahí, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que el hecho de que algunos periodistas o algunos medios de comunicación sirvan a intereses económicos o políticos, no significa que el periodismo no pueda ser un periodismo objetivo, o por lo menos intentar ser objetivo. Es que hay gente que no cree que el periodismo pueda ser objetivo, y creen que siempre detrás hay alguna, ¿dónde está la bolita? Siempre hay algo escondido, y la verdad es que no. Es que el periodismo lleva desarrollando 200 años, desarrollando reglas que son, digamos, las reglas, los principios que rigen, los principios éticos que rigen la profesión, para intentar que no importa dónde estés parado ideológicamente, puedas transmitirle al público una información con la mayor objetividad posible. Y eso se puede hacer si respetas esos principios que los periodistas han trabajado durante tantos años. Entonces, la gente que no cree eso es porque esa misma persona no es capaz de hacerlo. Pero gente como yo sí cree. Es decir, yo creo que es posible que un periodista, independientemente de que sea de izquierda o de derecha, si sabe que se puede, cumple esos principios éticos, es capaz de transmitir una noticia para que yo me entere y tome la decisión que quiera. Ahora, otra cosa son las páginas editoriales de los medios, y cada medio hace lo que quiera, eso es otra cosa, pero es que yo creo que es posible el objetivo, el periodismo que busque la objetividad. Porque esa es la pregunta que mucha gente que no hace periodismo y le encanta criticar desde afuera, que es muy fácil, es decir, pero si hay periodismo independiente, Carlos. Sí, es lo mismo que preguntar, ¿hay un periodismo objetivo? Es una búsqueda, es una búsqueda. Las cosas no son ni blanco ni negro, no existe el periodismo totalmente independiente. Bueno, quizá alguno pueda haber, pero digo, básicamente no existe el periodismo totalmente independiente y el periodista totalmente independiente. Ahora, las cosas, te decía, están llenas de grises. Por ejemplo, nosotros lo hemos visto en La Nación. Quizá en otros tiempos, décadas atrás, el director decía esto no se publica y no se publicaba. Hoy en día eso no es tan fácil. La Nación, por ejemplo, tuvo un editorial hace más de un año, un editorial que fue condenado públicamente, el editorial. Y mucha gente del diario no estuvo de acuerdo con el editorial. ¿Te enteraste de ese caso, Catalina? Mucha gente del diario no estuvo de acuerdo con el editorial del diario. Ah, lo de la dictadura. Sí, que se refería a la dictadura. Y hubo una foto que salió en todas las redes sociales de 90% de la redacción diciendo que estaba en contra del editorial del diario. En La Nación, esto hace 10 años era impensable. Entonces, puedes decir, me vas a decir, ese diario es el que trabaja allí, es totalmente... No es ni totalmente independiente ni totalmente dependiente. Por eso hablaba de las dificultades, los límites que tenía. Pero básicamente hay medios donde se puede ejercer profesionalmente, responsablemente el periodismo. Claro, La Nación es uno de ellos. Antes de la pausa vamos a revisar qué dicen nuestros televidentes hasta ahora cuando les preguntamos cuáles creen que son los retos de la prensa libre en pleno siglo XXI en la región. Escuchémoslos. Natalia dice, primero acabar con las dictaduras. Estas son las que acaban la libertad de prensa en cualquier país. Segundo, apoyar más el trabajo independiente de los periodistas. Kathleen dice, en Latinoamérica la prensa se ha visto amenazada mayormente en países como Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, esta situación ha afectado a Estados Unidos desde que llegó Trump. Rubén opina, al régimen chavista no le ha bastado con cerrar medios de comunicación y ahogar financieramente a la prensa. Ahora se ha dedicado a bloquear a los medios digitales. El control gubernamental casi total de la televisión y la radio parece ser solo uno de los objetivos del régimen madurista en Venezuela. El bloqueo de señales internacionales, el cierre de medios y los ataques verbales e incluso físicos contra la prensa no son sobre el papel el único objetivo del gobierno de Nicolás Maduro. Ya estamos pasando de los 400 agresiones, cosa que es imperdonable en un país que se diga democrático. Tenemos que volver a la democracia, tenemos que volver al ejercicio libre de la información. Con el paso del tiempo, el gobierno oficialista sigue impulsando métodos con el fin de seguir censurando a los pocos medios que aún sobreviven en la nación bolivariana. Ahora los ataques cibernéticos y el bloqueo a portales informativos se suma a la escalada de ataques contra el ejercicio periodístico. El nuevo procedimiento selectivo llevado a cabo por la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela ha afectado a medios digitales como El Pitazo, Runrones y Armando.info, y las versiones en la web y redes sociales de medios tan influyentes como El Nacional y La Patilla.
Este sombrío panorama evidencia cómo la voz del periodismo se ha ido apagando en el país, como consecuencia de los golpes que continúa asestando el régimen. La organización Expresión Libre registra que entre 2013 y mayo de 2018 han desaparecido 80 de los 155 periódicos que circulaban hace 5 años en el país. Pero además, solo en 2017, 69 medios de comunicación fueron cerrados de acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Desde luego que una de las principales peticiones que Reporteros Sin Fronteras tiene para el presidente de Venezuela es precisamente que se garantice y se respete el ejercicio de la libertad de información y la libertad de expresión. Esa es una de las principales peticiones. Tiene que haber una garantía fundamental de este derecho en un país donde hemos visto que constantemente se ha ido cerrando el círculo de la información, se ha ido restringiendo las garantías, y la libertad de expresión y la libertad de información son derechos fundamentales de los que tiene que gozar un país democrático. Es una situación de suma gravedad, por eso es que Reporteros Sin Fronteras ha decidido lanzar este SOS a la comunidad internacional para llamar la atención y que se ponga la mirada en lo que ahí está ocurriendo. Un monopolio oficialista que sigue direccionando sus ataques a medios independientes que continúen promoviendo una línea editorial crítica frente al gobierno y transmitan la cruda realidad que enfrenta la nación latinoamericana. No se acerquen, no se acerquen. Hay países que han luchado contra ese autoritarismo, ustedes en Argentina, bueno, en Ecuador, que están dando un poco vuelta atrás de esa ley fatídica de la ley de comunicación, pero hay quienes no han logrado salir y pese a todos se han mantenido. Por ejemplo, Venezuela es un caso donde pues ese periodismo ya no existe y el periodismo se tiene que hacer por fuera. Catalina, ¿qué futuro le ves a, no sé, a renacer un periodismo ahí en algún momento? El Nacional, que era el único que sobrevivía, ya se quedó sin papeles, el 60% de los medios de comunicación en Venezuela los tiene el Estado. ¿Qué tipo de prensa realmente puede existir en Venezuela o ante qué estamos? ¿Se acabó el periodismo? Yo creo que en Venezuela va a ser más difícil reconstruir las instituciones que reconstruir el periodismo. Hoy hay mucha gente con enormes dificultades, con el riesgo de su propia vida o su integridad o su libertad personal, haciendo investigaciones impresionantes en Venezuela. Lo que pasa es que circulan en pequeños portales, Caracas Chronicle, Armando Info. Armando Info es una cosa extraordinaria. Porque claro, el ataque del gobierno fue contra los grandes medios. Pero esta gente organizada, sobreviviendo como pueden, escapándose cuando hay órdenes de captura, porque claro, en Venezuela hay una orden de captura porque escribiste un editorial contra Diosdado Cabello, sí, entonces te sacan una orden de captura. Esta gente con una enorme valentía y coraje está haciendo buen periodismo. Yo creo que va a ser más fácil, nuevamente, reconstruir el buen periodismo, gente con coraje y con principios que sea capaz de curar esa información y contarnos lo que pasa, gente independiente que trabaje en eso, que reconstruir las instituciones. Mira, por ejemplo, lo que pasa con Telesur, que es dramático, cuando tú hablas del buen y mal periodismo. Si tú miras Telesur, es impresionante. Cubren Nicaragua. Y lo que dicen es, el resultado de las protestas de extrema derecha son no sé cuántos muertos, cuando todo el mundo, de izquierda y de derecha, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, los países garantes, Costa Rica, todo el mundo está diciendo, mire, en Nicaragua hay una masacre, están sacando grupos paramilitares a asesinar estudiantes. Mira el cubrimiento de Telesur, es impresionante. Telesur va a ser lo primero. ¿No? Eso es lo primero que se va a acabar en el momento en el que haya una transición, eso no se sostiene. En Nicaragua, y ya lo pones el ejemplo, Catalina, se ha hablado, sí, de la masacre de estudiantes, pero no se ha tocado tanto, Carlos, el tema de la prensa. Hay un director incluso de un medio que ha pedido asilo en la Embajada de Honduras, porque pues no pudo seguir haciendo, hay gente que le han entrado a la radio, les han robado los equipos. En un momento como esos, ¿qué debe hacer un periodista? Mira, o un dueño de un medio de comunicación, como atado de manos, ¿qué debe hacer? La verdad que nunca la tenemos muy fácil, pero en este caso, el periodista necesariamente tiene que convertirse en héroe y la periodista en heroína. Es un horror, es una catástrofe eso. Nosotros somos gente como los médicos, como los ingenieros o como lavan copas, que nos despertamos a la mañana y queremos hacer bien nuestro trabajo. No queremos llevar fusiles, no queremos estar escapando de las balas, no queremos que dependa nuestra vida, nuestra familia.
queremos ser personas normales. A los periodistas en estos países, en Venezuela, en Nicaragua, les estamos pidiendo que vayan al sacrificio extremo casi de dar la vida. Es una locura lo que está pasando. Hay una cosa que es importante, y es que hace 4 semanas en Perú, un empresario, una persona muy rica que tiene empresas en toda América Latina, en una conversación me dijo, Catalina, yo estoy muy sorprendido con lo que está pasando en Nicaragua. Acabamos de llevar una filial de mi empresa, hace un año, digamos, llevamos una filial de mi empresa a Nicaragua y nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Y yo le dije, ¿usted qué lee? Porque la prensa independiente en Nicaragua, que había sobrevivido contra todas las agresiones del gobierno, Carlos Fernando Chamorro y el periódico La Prensa, venían reportando la concentración de poder y el autoritarismo desde hace años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía reportando la concentración de poder y el autoritarismo desde hace años. Entonces dejen de leer el reporte Doing Business del Banco Mundial y empiecen a leer a la Comisión Interamericana, a la relatoría y a la prensa independiente para decidir dónde ponen sus negocios, porque es una barbaridad que los empresarios que han sostenido al régimen de Nicaragua y que todavía hoy no se han separado de ese régimen absolutamente autoritario y dictatorial, no lean esa prensa y no apoyen la prensa independiente, entre otras cosas porque eso les serviría para sus propios negocios. Y en esos momentos de ser periodista en ese tipo de países, Carlos, es imposible, y ahí no me meto solo como periodista, sino como parte de ustedes, no tomar una posición, porque estamos hablando de defender la democracia, de defender un principio. Ahí es imposible no decir, no, es que ustedes no reportan la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Claro, es muy interesante eso que planteas, porque a diarios como Nación o Clarín, durante, por ejemplo, los 12 años de kirchnerismo, nos decía, ustedes son diarios opositores. Eso, Te cuento que yo tuve un problema con el tema ese, porque me decían, vos sos un diario opositor, y me hacía un ruido terrible que me dijeran, como que, porque de alguna forma me convertían también en un periodista militante. Vos sos militante de la oposición, ¿no? No, éramos opositores porque estábamos en contra de todo lo que hacía el gobierno. Pero no porque nuestra posición editorial fuera, bueno, vamos a criticar todo. De hecho, debo decir que nos hemos diferenciado con otros medios en Argentina que realmente estaban, bueno, como Clarín, que estaba siendo mucho más atacado todavía que nosotros por el gobierno kirchnerista, y entonces los veías en una posición como muy beligerante a Clarín. La verdad es que creo que si yo hubiese estado en Clarín me hubiese pasado lo mismo, porque de hecho hicieron lo imposible para sacarlos del mercado, para que no existieran más. No lo consiguieron. Entonces entiendo que la reacción de Clarín hacia eso haya sido tomar esta actitud casi de meterse en una trinchera. Pero nosotros éramos independientes y yo me sentía más cómodo diciendo yo soy independiente, más que soy opositor. Pero a veces realmente no queda otro camino, ¿eh? En regímenes como el kirchnerista o más extremos como el chavismo o como el orteguismo en Nicaragua, te colocan del otro lado y necesariamente te convertís en un opositor, ¿no? Ahora, es interesante que muchos kirchneristas a mí me decían, por ejemplo, que cuando se informaban, ellos leían a La Nación para informarse. Que los editoriales, la página editorial era terrible. La derecha. Bueno, pero, y entre otras cosas, en ciertos editoriales tienen razón. Pero que confiaban absolutamente en la información. O sea, que era el único que entregaba las dos versiones. A veces sí hay dos versiones. Hay una versión del gobierno, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay una versión del gobierno y hay otros datos. Entonces la versión del gobierno es que no hay inflación. La versión de las empresas que estaban y que además fueron perseguidas por sacar datos reales sobre la inflación, pues era que la inflación era un tanto %. Y daban las dos versiones. Entonces incluso gente dentro del kirchnerismo, ¿qué es lo que pasa hoy, por ejemplo, con alguna gente en Venezuela que para informarse dentro del chavismo lee los medios extranjeros? Claro, les toca leerlo. Porque saben que lo que hay adentro es pura propaganda. Le he hecho, y vamos finalizando con esto, ese periodismo de oposición o ser periodista de oposición, como lo catalogan a uno si cuestiona el gobierno de turno, ¿le ha hecho daño al periodismo en esta época, Catalina? ¿Nos ha puesto en ese spot de decir, es que no están haciendo bien su trabajo? Ah, no, claro. Claro. Yo primero creo que el periodismo tiene que estar abierto a la crítica. Es decir,
como infalibles como los no abogados, somos. exacto. Infalibles no es nadie. No somos. Entonces, pues, y además yo creo que al periodismo, como a cualquier cosa, la crítica lo mejora. Saber que están siendo vistos es importante. Y no esa cosa morfa de la audiencia que hoy además es más difícil de medir, sino que hay alguien que los ve y que con criterios razonables puede decir, mire, usted... Eso me parece que es adecuado y es bueno para el periodismo, y yo creo que este es el periodismo que va a subsistir, el que supera esos principios éticos. Ahora, la crítica populista, que de todos los gobiernos populistas, o sea, es el sello, como dices tú, es el mandamiento número 1, de convertir a la prensa independiente en su enemigo, pues debilita enormemente a la prensa. Un periodista ecuatoriano me decía a mí, llegó un momento en el cual daba pena decir que uno era periodista, claro, porque era tal el ataque, todas las sabatinas contra los periodistas, que a uno le preguntaban oficio y uno se inventaba cualquier otra cosa. Un reportero en la calle que le tiraban cosas, claro, y lo insultaban. Entonces claro, que eso hace un enorme daño y intimida a los periodistas y a los medios. Carlos, ¿desprestigió nuestro trabajo al final? ¿O sí, si nos toca hacer también un mea culpa de cómo hemos actuado en los últimos años? Yo creo que las dos cosas. Por supuesto que nos perjudicó. Una crítica permanente dicha por la Presidenta de la República, bajado sistemáticamente por todos los funcionarios, repetido por toda su cadena de medios. Bueno, algo de eso queda, evidentemente algo de eso queda. Eso por un lado. Por el otro lado me interesó lo que decía Catalina. Cuando la critico digo doctora Botero, cuando la elogio hablo de Catalina. Bueno saberlo. Dice Catalina que nos vienen bien las críticas, ¿eh? Hemos sido bastante omnipotentes durante mucho tiempo y creo que la crítica nos hace repensar nuestro trabajo y casi que hasta nos humaniza un poco también. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diego Pina. En esta era digital, el periodismo no solo se enfrenta a los gobiernos autoritarios, sino también a las noticias falsas y la información no confirmada que circula en redes sociales. Sebastián opina. El reto más importante es aceptar que la prensa en cualquier país tiene derecho a investigar y dar a conocer cualquier hecho, no importa lo amarillista que pueda llegar a ser. Lucía comenta. Se debe definir primero dónde empieza y dónde termina la libertad de prensa. Después, aceptar que cualquier persona es libre de escribir lo que quiera. Por último, establecer cuál debe ser la ética de un periodista. Maribel dice, las llamadas fake news son peligrosas para el periodismo, no solo por la información falsa que puedan difundir, sino como Trump, que utiliza estas situaciones para atacar a la prensa. Catalina dice, el reto más imponente es separar los medios de comunicación de ideologías políticas o económicas para dar inicio a la libertad de prensa en cualquier país. Maritza opina, la iniciativa de más de 300 periódicos en Estados Unidos de unirse para hacer frente a los ataques del presidente Trump debe servir de ejemplo a los países de Latinoamérica donde la prensa está amenazada. Carlos Raimundo Roberts, editor de La Nación de Argentina, y también estuvo con nosotros Catalina Botero, ella de la Facultad de Derecho, ¿verdad? De la Universidad de los Andes, y pues es relatora de... El símbolo de los 70 años de la Universidad de los Andes. Felicitaciones, ¿no? Imagínense qué lujo de decana. Les agradezco mucho por haber estado aquí en el programa. Nos faltó el café nada más, pero qué rico es conversar entre periodistas, también entre colegas. Mil gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia. Gracias por su compañía.